Gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Guatemala siempre llena de muchas acciones, de muchas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, seguimos enfrentando ahora pues la furia de la naturaleza y seguimos enfrentando también ahora la furia de la corrupción acumulada de muchísimos años. Ahora resulta que tenemos agujeros en diferentes carreteras, el famoso agujero de Villanueva, otras carreteras que tienen daños serios. Y recientemente, pues ha surgido el hecho de que la carretera hacia El Salvador, una de las vías más importantes en el kilómetro aproximadamente, kilómetro 10, pues tiene un gran peligro de que se abra una grieta muy importante, la cual sería peligrosa para el tráfico que ahí está circulando y sobre todo peligrosa en el sentido de que si se produce un daño mayor, prácticamente estaría paralizando una de las arterias más importantes para entrada y salida a la ciudad de Guatemala. Es decir, desafortunadamente hablo de esa corrupción acumulada porque han sido años verdaderamente en el cual la obra pública se ha visto sometida a un saqueo, a una incapacidad, a una falta grande que hoy empieza a acumularse. Sabemos que Guatemala es un país vulnerable, uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, pero eso no justifica pues ese constante sufrimiento que tenemos que enfrentar los guatemaltecos, no solamente ahora al tráfico, sino que ahora pues todavía se le agrega el hecho de un desastre que probablemente va a causar un problema muy serio para todos los habitantes de esa área, para el comercio, para la industria, etcétera. Problema muy importante. Así que acá no paramos de tener temas sobre los cuales conversar. Ahora, resulta que ahora me están comentando a mí que aquí el entrevistado en este programa voy a ser yo, en parte por esta nueva visión, este nuevo lanzamiento que estamos teniendo del programa que ha sido objeto de algunas entrevistas en medios locales y resulta que nos han estado preguntando, nos han estado escribiendo diferentes personas de la audiencia sobre el tema en específico. Así que bueno, pues estoy acá listo para las preguntas que me quieran hacer para este programa. Muchas gracias, doctor. Y es que 15 años se dice muy fácil, pero 15 años ha sido una trayectoria que si bien no ha sido fácil con todo el contexto nacional que vivimos, sabemos que el programa de acción positiva ha sido una gran herramienta para la formación cívica de nosotros como guatemaltecos. Y pues recientemente vimos que salió publicada la entrevista que le realizaron en prensa y entonces decimos, muchas de las personas me preguntaban, pero ¿cómo es que nace el programa de acción positiva? ¿Cuáles fueron sus inicios? Porque aunque ahora la audiencia ha aumentado, realmente muchos desconocen cómo nace la idea. Pues muchas gracias por la pregunta. En realidad, para el primer tema que toma, sí, ¿verdad? 15 años se dicen, parecieran que transcurren rápidamente, pero la verdad que no es tan fácil. De repente han habido momentos de duda, incluso hace un año estábamos viendo, continuamos, no continuamos. Sin embargo, pues mucha de la audiencia nos pidió que siguiéramos adelante cumpliendo con esta misión que desde el principio, Julia, ha sido una misión educativa. ¿Cómo nace el programa? Pues realmente tuvimos una participación más activa en el panorama electoral, postulamos puntos de vista, opiniones, incluso visiones de futuro. Parece que estas visiones de futuro causaron alguna impresión en personas que tienen decisión sobre la comunicación a nivel nacional. En una reunión que tuvimos con el licenciado Mario Antonio Sandoval, con la presencia de don Julio Maza Castellanos, que en paz descanse, pues se planteó la posibilidad de que se hiciera un programa en el cual plasmáramos muchas de las inquietudes que habíamos presentado durante esta breve participación electoral cívica. Al principio fue como que una llamada de atención y dice, bueno, ¿cómo decir? Una sorpresa, ¿no? ¿De dónde vamos a salir haciendo un programa, comunicando ideas que en alguna forma cuajaban o no cuajaban? Pero resultó que sí, que sí llamaron la atención y de ahí nace la idea de hacer
un programa cívico educativo. El nombre tiene una razón, se llama Acción Positiva, pero no surgió de repente, sino que realmente nos pusimos a analizar nosotros y decir, bueno, ¿será conveniente llamarlo pensamiento positivo? No, porque no queremos que esto quede básicamente en que estamos pensando y no hacemos nada. Queremos acción, queremos que sea algo que se está realizando, no solamente se deja la idea, sino que además hacemos un planteamiento de soluciones, una propuesta para que no se convierta en una discusión interminable, sino que realmente se convierta en un aporte. Total que decidimos empezar un programa, Ricardo García Santander, con la dirección del licenciado Mario Antonio Sandoval y de nuevo don Julio, que era muy activo en esta acción. Hicimos un set que en aquel momento pues era unos cubos de colores que decían acción positiva. Hicimos un programa de prueba y este programa de prueba quedó de una vez como programa inicial. Se lanzó al aire y pues aquí estamos. 15 años después seguimos en este mismo trabajo. Le cuento que en algún momento nos dijeron, mire, ustedes tienen que ser más agresivos, tienen que atacar más, tienen que hacer que la gente se sienta mal los invitados. Dijimos, no, aquí lo que queremos es acción positiva, un programa de altura, un programa de respeto, pero que sea además un programa de conclusiones, Julia. Sí, y hemos visto a lo largo de las imágenes o a la línea gráfica que se ha mantenido, que de hecho también el logo para este último año, pues es un logo que está renovado y podemos ver cómo ha sido la evolución del mismo. Y cuando hablábamos de la entrevista de prensa, pues a mí me gustaría mucho que usted pudiera ampliarnos esas preguntas que le hacían y vamos a entrar de lleno con la entrevista. ¿Cuál es el impacto positivo de que la sociedad guatemalteca esté informada sobre el acontecer político? Somos una democracia y en una democracia pues realmente es la mayoría del pueblo la cual debe a través del voto llegar a designar o elegir a las personas o servidores públicos que tienen como misión representarlos, ya sea en el puesto de presidente de la nación, diferentes cargos de elección en el Congreso de la República. Somos una democracia representativa, es decir, las personas que asumen estos cargos públicos como servidores realmente representan a los guatemaltecos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ir a un proceso democrático en el cual usted sabe que todos los candidatos durante el periodo eleccionario pues hablan y ofrecen maravillas y todos realmente tienen la solución, incluso ahora se usa mucho el término populismo porque como se diría en lo tradicional, todos ofrecen el oro y el moro. Por lo tanto, el elector, que es al final quien debe decidir, todos los que están en el padrón electoral necesitan tener la mejor información posible, presentada en una forma objetiva, para que realmente ellos puedan hacer una elección importante. Es frecuente que el guatemalteco esté muy confundido, que no sepa por quién votar, porque por un lado hay tanta oferta electoral y por otro lado hay tan poca información objetiva que muchas veces hemos caído en que gana la mejor cancioncita, en que gana el mejor eslogan. Nuestro punto de vista es que nosotros tenemos que llevar información de calidad, información objetiva, para que usted que está viendo este programa, usted que va a elegir un servidor público, porque es su servidor, no termine eligiendo a alguien que realmente no va a contribuir, sino que le va a causar un problema al Guatemala. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que le realizaban era, ¿cuáles son los aspectos en que los guatemaltecos debemos prestar atención al momento de involucrarnos en el ámbito político? Bueno, realmente la pregunta ahí tiene varios aspectos porque cuando dice
en que los guatemaltecos debemos prestar atención de involucrarnos en el ámbito político. Pues puede ser si nos involucramos como electores, es decir, poniendo nuestro voto el día este que tenemos que acudir a la urna, o bien si nos estamos involucrando en el ámbito político como eventuales candidatos a alguna posición. Si es como candidatos a alguna posición, tenemos que tener claro que lo que nos estamos buscando es convertirnos en servidores públicos. Y esta es tan importante recalcarlo, Julia, porque verdaderamente lo que ha venido sucediendo es que los que quieren llegar a ver qué sacan, a ver qué saquean, a ver cómo pueden compensar lo que, digamos, gastaron en sus campañas políticas. Y tenemos que ver que servicio público es otra cosa, es verdaderamente incluso hacer sacrificios. Si nosotros vamos a asistir como electores, esta pregunta se reúne con la anterior, porque si yo, por ejemplo, voy a poner mi voto en favor de X candidato, yo creo que tenemos que tener muy claro, por ejemplo, la trayectoria de vida de este candidato, cómo es él en su familia, cómo es su familia. Tenemos que saber si esta persona tiene un trabajo fijo, de qué vive, de dónde vienen sus ingresos. Ha sido una persona que ha declarado sus impuestos a lo largo de todos los años, que tiene un récord transparente o no, porque muchos políticos desafortunadamente han pasado la vida persiguiendo cargos de elección, han buscado siempre estar en una candidatura, pero nunca hay transparencia de cómo se mantienen, cómo financian sus campañas. Entonces, nosotros tenemos que ponerle, si somos electores, que esta persona por la cual eventualmente nos está pidiendo que votemos por ellos, pues sea una persona que tenga honestidad, que tenga decencia, que tenga transparencia, una persona que realmente nos sintamos nosotros confiados de que le podemos dar la representación, de que vele por los intereses de todos los guatemaltecos y no que vaya a velar por sus intereses, no que vaya a robar, sino que realmente sea gente que sea transparente. Mucho de lo que ha pasado en las elecciones anteriores resulta que decimos, ala, y este cómo salió de malo, ¿verdad? O miren, ya no lo queremos o ya queremos que se vaya. Pero eso lo pudimos haber visto antes nosotros de poner el voto en favor de una persona o de otra. Muchas gracias, doctor. Aquí está todo anotado y yo creo que es una manera de volvernos analíticos, no dejarnos ir por el que suena mejor, por el que más gente está llevando, sino que la propuesta sea una propuesta que sepan decirnos cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer. La otra pregunta que le hacían es, ¿cuál es la importancia de que la sociedad guatemalteca conozca el punto de vista de personajes que realizan buenas prácticas políticas? ¿Hay alguna tendencia por ahí? Usted sabe que de repente en el mundo empiezan a haber tendencias y alguien dice una frase y todo el resto cacarea la misma frase inmediatamente. Entonces, alguien dijo algún día, ya se murieron las ideologías. Entonces, todo el mundo empieza a repetir que se murieron las ideologías. Pero realmente, si por ejemplo yo como elector voy a poner mi voto en favor de un personaje que tiene una visión de la vida, una visión de la política diferente a la que yo creo, pues yo tengo que conocerlo. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen las grandes tendencias, por ejemplo, la tendencia del socialismo, tenemos la tendencia populista, tenemos las tendencias de derecha, digamos, de libre empresa, de capitalismo. Entonces, hay que saber que la persona por la cual nos pide el voto por un lado y al cual nosotros le vamos a dar ese voto, pues realmente, ¿qué va a hacer? ¿Cuál de las tendencias es la que quiere aplicar? Hay quienes estamos a favor de la libre empresa, quienes estamos a favor de la propiedad privada, quienes estamos a favor de respetar la Constitución. Habrá quienes piensan que no, que todo eso está supeditado a principios socialistas.
Bueno, si yo no estoy de acuerdo con la posición de un personaje, obviamente yo no voy a votar por él. Y eso hará cualquier otra persona. Por eso es que nosotros realmente tengamos claridad en qué es lo que la persona que se postula o nos pide nuestro voto nos está pidiendo. Tenemos que saber, como decía yo en la respuesta anterior, de dónde viene, en qué ha trabajado toda su vida, de qué saca sus ingresos, cómo ha mantenido a su familia. ¿Ha sido una persona que sabe lo que es trabajar o no sabe lo que es trabajar? ¿O es una persona que simplemente se ha dedicado a vivir en alguna forma misteriosa, de algún erario misterioso? Porque obviamente cuando llegue va a seguir queriendo hacer lo mismo. Y por otro lado, pues saber qué piensa hacer con respecto, como le decía, mire, ¿va a respetar la propiedad privada? ¿Sí o no? La va a respetar. ¿Va a respetar el libre comercio? ¿Sí o no? ¿Va a respetar la libre empresa? ¿Sí o no? Y sobre todo, Julia, lo más importante, es una persona que conoce la Constitución Política de la República de Guatemala, la va a cumplir, la va a respetar y exigir que se respete. Por eso es fundamental que nosotros como sociedad conozcamos esos puntos de vista. Los políticos tienen mucha habilidad en ocultar sus pensamientos. Entonces tenemos que escuadriñar bien a fondo, preguntar de frente y preguntar con decisión esas preguntas claves. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta es muy importante, digamos, para que las personas estén atentas a nuestro programa, porque le preguntaron a usted, ¿cuál será el acompañamiento que tendrá Acción Positiva a los guatemaltecos durante el año electoral? Básicamente nosotros vamos a seguir con la misma línea con la cual empezamos el programa, Julia. Desde el principio, como comentaba, cuando iniciamos esta transmisión de hoy, pues dijimos que queremos hacer un programa educativo, un programa de altura y de respeto. Aquí nosotros no vamos a traer a un candidato X, nos guste o no nos guste, para tratar de insultarlo, atacarlo, o no. Lo único que al que invitemos, lo vamos a invitar a que diga la verdad, a que nos demuestre con transparencia quién es, de dónde viene, de dónde saca sus ingresos. Entonces nosotros el acompañamiento va a ser seguir realmente haciendo lo mismo, buscando la verdad para el guatemalteco, buscando objetividad, saliéndonos de toda la bulla y toda la música electoral y de todos los eslogans y de aquel que ofrece el oro y el moro, como ya dijimos, y decir, bueno, verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros queremos o interpretamos que el guatemalteco quiere? Hemos hablado con muchísimos guatemaltecos, Julia, y realmente primero existe una gran frustración. La gente no sabe qué hacer. Mira el país cayéndose en pedazos, mira la infraestructura, las carreteras, los puentes, verdaderamente de vergüenza, pues, cuando se están cayendo por todos lados. Vemos la tremenda corrupción que todos los días es señalada en los medios, es señalada en una forma o la otra. Entonces el guatemalteco está frustrado verdaderamente, pero se encuentra como que en un callejón sin salida y nos pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Porque ya estamos desesperados de ver que el país en vez de ir para adelante va para atrás. Entonces nuestro compromiso como acción positiva es anteponiendo cualquier otro interés que no sea el interés de los guatemaltecos, pues traer a gente acá, hacerle las preguntas correctas, como le digo, sin insultar a nadie, pero sí con mucha firmeza, para que el guatemalteco, usted que me está oyendo, usted que eventualmente va a votar, Julia, cualquiera persona en la audiencia, pues pueda tener una claridad y decir, bueno, esta pregunta yo se la quisiera estar haciendo a este candidato. Vamos a abrir cuando tengamos invitados, pues vamos a abrir con días de anticipación para que personas del público nos puedan enviar sus preguntas que quisieran que se las hiciéramos a estas personas que quieren enamorarlos para conseguir su voto. Muchas gracias, doctor. Y hay una mística siempre en saber cómo se hace la preproducción del programa. Y le preguntaban a usted.
¿Qué aspectos toman en cuenta para elegir a quienes participan dando su punto de vista en acción positiva? Es una pregunta un poco complicada en alguna forma numérica. De acuerdo a la información que hemos recibido, que el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, etcétera, han dado, aparentemente hay por lo menos 30 partidos políticos en Guatemala. De acuerdo a la ley electoral, estos 30 partidos políticos tienen que presentar candidatos, ya sea directamente o en alguna alianza. Esto, estoy hablando ahorita de la posición presidencial. Obviamente hay un gran número de candidatos a las diputaciones. Desafortunadamente vamos a correr con la misma ley electoral. Quiere decir que realmente el ciudadano no va a poder votar como debería de votar. Por ejemplo, para diputados va a seguir existiendo un listado nacional en el cual un 30% de diputados se van a colar porque van a comprar su curul, porque van a tener una posición política que los pone en ese primer lugar privilegiado, porque quieren protegerse y ganar inmunidad. Es decir, va a haber un montón de cosas que no van a permitir la plena representatividad y el derecho a elegir de los guatemaltecos. Pero igual, cuando vayamos a invitar a alguna de estas 30 personas a la presidencia o a algunos candidatos al Congreso o a algunos candidatos a alcaldías, obviamente, Julia, no vamos a insultar a nuestro público trayendo acá a gente que no sea de reconocida honorabilidad. No vamos a traer a gente con la cual existan señalamientos, existan tachas, sino que vamos a abrir esta ventana acá a todos los ciudadanos que tengan la sana intención de postularse. En Guatemala es bien difícil, Julia, porque usted trae a una persona o a la otra y los que les gusta le echan flores y los que no les gustan le ponen tachas. Entonces va a ser casi que imposible traer a un candidato que no sea señalado de algo. Pero nuestro esfuerzo sí va a ser traer a gente que consideremos que está poniéndose en una postura clara, transparente, y eso sí, les vamos a advertir a nuestros invitados que con todo respeto les vamos a hacer preguntas en las cuales les vamos a preguntar temas en los cuales van a tener que ser claros, van a tener que ser honestos, van a tener que decirnos de qué viven, de qué se mantienen, de qué financian sus campañas, y no va a ser simplemente una plataforma para que hagan publicidad. Muchas gracias, doctor. Y esta es una nueva temporada de cómo se ha renovado la imagen del programa y también viene una nueva temporada, como dice la pregunta, porque vamos en línea directa ahora para un año electoral. Pero, ¿qué innovaciones podemos esperar de Acción Positiva? Julia, estos 15 años que hemos estado en el aire nos han dado realmente muchas lecciones interesantes y pues gracias a Dios hemos venido aprendiendo. Nos ha tocado pasar en diferentes etapas, una que nos golpeó mucho a todos y que obviamente nos enseñó y nos puso contra la pared en ciertos aspectos fue la pandemia. De repente ese virus, ese cisne negro que se dio por llamar, puso de rodillas al mundo, interrumpió toda la docencia, transformó las oficinas, es decir, cambió la forma como trabajábamos, cómo educábamos. ¿Qué hizo? Nos mandó al mundo de la virtualidad. Eso también nos aplica a nosotros. Pues en su momento teníamos los sets en los cuales nos sentábamos a platicar con los invitados, pero cuando vino la pandemia, pues definitivamente tuvimos que buscar una forma diferente de comunicarnos. Prácticamente todos entraron en esta tecnología que estamos usando en este momento, la vía electrónica, el Zoom, a través del cual realmente, ya sea Zoom o ya sea Microsoft o cualquiera de las plataformas que existen, pues estamos teniendo comunicaciones a distancia que cada vez están volviendo más efectivas y más utilizadas. Entonces nosotros, pues para empezar, pasamos del estudio al estudio virtual, a tener fondos virtuales, a tener informaciones virtuales. Por otro lado, Julia, también obviamente este país es un país de jóvenes, mucha gente por abajo de los 35 años, ya no leen periódicos impresos, ya no leen revistas, ya no miran televisión normal,
y ya no miran cable. Ahora muchos de nuestros jóvenes, que son esos electores que van a votar parte de ese padrón de 8 millones aproximadamente, un poquito más que hay en Guatemala, ya solo usan TikTok y ya solo usan Twitter, ya solo usan Instagram. Entonces, obviamente, usted ya mira que los candidatos ahora todos tienen su TikTok, ¿verdad? Y todos echan sus discursos por ese medio. Entonces, nosotros también estamos adaptándonos a todo este tipo de nuevas tecnologías, porque obviamente nuestra misión, aquí no estamos viendo de enamorar a alguien para que vote por alguien, pero sí queremos que nuestro mensaje verdaderamente circule y llegue al público que va a votar, que va a hacer una decisión. Y ese público cada día es más joven. Hemos hablado del bono demográfico en Guatemala. Y ese bono demográfico en Guatemala, como decíamos, en el 2029 va a estar en plena explosión. Ese bono demográfico está integrado por una cantidad de gente joven que ya trabaja, vive, se enamora, se comunica a través de los sistemas electrónicos. Antes se hablaba mucho incluso del correo electrónico, ahora ya no lo usan los patojos, ¿verdad? Ahora los patojos usan diferentes medios. Entonces, ¿cuáles nuestras innovaciones? Pues nuestra innovación más importante, Julia, va a ser verdaderamente unirnos a la corriente tecnológica, no quedarnos rezagados y mantenernos pues en la punta de ese desarrollo. Muchas gracias, doctor. Voy a realizarle la última pregunta que estuviera en el medio escrito. Y no sin antes despedirme, porque pues es usted quien concluye con el programa al finalizar la respuesta y a decirle que realmente es un honor el haber podido realizar esta entrevista con alguien que ha aportado tanto cívicamente para el país. Le preguntaban, en cuanto al programa Acción Positiva, ¿cuáles personajes políticos esperamos tener próximamente? El panorama se está empezando a despejar, Julia. Obviamente, como comentaba, aparentemente pueden haber hasta 30 candidatos. Dentro de esos 30 candidatos, pues la misma selección natural, las mismas encuestas van a ir aclarando el panorama sobre quiénes van a ser más posibles candidatos a acercarse a la oportunidad de ser servidores públicos y servirle a su patria, a esa patria que es ara y no pedestal. Bueno, obviamente vamos a ir esperando lo que está sucediendo en este proceso electoral para ir abriendo esta ventana de oportunidad a presentarse transparente, decente y honestamente ante nuestra audiencia, y ahí vamos a ir seleccionando a quiénes son esos personajes que vamos a tener acá con nosotros. Finalmente, pues le agradezco a usted esta entrevista, le agradezco a nuestra audiencia que nos haya acompañado una noche más con Acción Positiva, y lo que sí les dejamos como nuestra promesa, no electoral, pero sí como nuestra promesa de misión y visión de este programa, que la información que llevemos será objetiva, será estudiada, razonada, porque lo que queremos es que usted elija bien al próximo servidor público y no se arrepienta después de poner su voto. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.